Ok, Eh, muy ya, buenas ya, tardes ya- en Ecuador y muy buenas noches en Europa. Saludos muy cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Gracias por estar aquí, por seguirnos y por compartir nuestros contenidos. Les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio en Enlace Latinoamericano Europeo. Primeramente, una pequeña precisión. Nuestra misión aquí es solo brindar información y promover el análisis y el pensamiento crítico, desafiando los discursos del gobierno en Ecuador, sobre todo, y el de los medios hegemónicos que hacen coro con el presidente, lamentablemente. Soy Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. Hoy tenemos el agrado de contar en nuestro conversatorio con Gabriel Rivera López, doctor en jurisprudencia, especialista y máster en Derecho Constitucional, asambleísta y gobernador de Esmeraldas. Ha sido asesor jurídico en la Secretaría Nacional Anticorrupción, presidente de la Comisión Permanente especializada en Fiscalización y Control Político. El doctor Gabriel Rivera es abogado de la Revolución Ciudadana y de las comunidades esmeraldeñas por los derrames de petróleo. Desde Enlace Latinoamericano Europeo le damos la cálida bienvenida al doctor Gabriel Rivera López y le damos la palabra de apertura. Bienvenido, Gabriel. Quiero saludarlos de la forma más atenta allá en Alemania, a Edmundo, a ti también, Elizabeth. Es verdad que soy doctor en jurisprudencia, pero prefiero, me siento mucho más cómodo que me digan Gabriel. Entonces, de esa manera nos acercamos más a los amables oyentes, a quienes están también viéndonos, ¿no? En efecto, quiero yo abrir mi corazón y agradecerles este espacio, porque en Ecuador, tomando en cuenta que se ha unido el poder político con el poder mediático y además con el poder económico, quedan pocos espacios en donde podamos decir nuestra verdad. Y entonces se ha proscrito a las voces disidentes, se proscriben a las voces contrahegemónicas y se da mucho espacio a cualquiera que reproduzca esta idea del Estado neoliberal, que significa el Estado pequeño, el Estado que no interviene en la salud, que no interviene en la seguridad y que hoy por hoy nos convierte casi que en un narcoestado y un Estado fallido. Y esto es muy grave porque para quienes tienen su avión privado y pueden el fin de semana ir a pasar a alguna playa exótica, bueno, muy bien, pero la gran cantidad, el 99.9 de los ciudadanos, tenemos que transitar por las calles, tenemos que mandar a nuestros hijos a clases, tenemos que ir a la universidad, tenemos que ir a nuestros trabajos y nuestra vida se ha convertido en nada. 50 dólares te matan. Por lo tanto, yo agradezco este espacio porque nos permite ser escuchados, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que el tema de esta noche y que nos convoca es proscribir para vencer, la propuesta política de Daniel Noboa Asín. Estimado Gabriel, gracias de nuevo por estar en nuestro espacio. El título de la conferencia, como he dicho, es la proscripción política en Ecuador. ¿Qué elementos concretos nos llevan o le llevan al gobierno, más bien, de Daniel Noboa, a utilizar el Estado para debilitar o neutralizar a sus adversarios políticos? Este es un tema multidimensional y creo entenderlo de esta manera. Más o menos por ahí por el 2000, 2001, eh, parece en la literatura política estadounidense, esta famosa frase lawfare. Entonces, ¿qué es trasladar, o si dividimos esta palabra, law, que sería ley, y fair, que sería guerra, entonces es una guerra judicial. Entonces, ¿a quiénes se proscribe, a quiénes se persigue? Aquellos que están o se salen del redil o de la lógica neoliberal de dominación de esta parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Revolución Ciudadana por empezar de lo específico? Nosotros somos un partido contrahegemónico. Lo contrahegemónico en estos lares significa no alinearnos a las políticas estadounidenses como un punto que lo compone y además no alinearnos a las políticas neoliberales. Estas políticas neoliberales han venido siendo implementadas por el Fondo Monetario Internacional, que tiene un grave déficit democrático porque toman en sus conciliábulos, en sus juntas, las decisiones que luego tienen que implementar los gobiernos. Entonces, todo aquel que no acepta esto tiende a ser proscrito. Por eso nosotros somos contrahegemónicos. Entonces, la proscripción
tiene algunos elementos. Uno de estos es que se proscribe el mecanismo o la expresión institucional. Proscribes al partido político RC5, ¿no es cierto? Revolución Ciudadana. Pero no solamente proscribes al partido, sino que además proscribes a sus militantes, proscribes a sus líderes. Entonces tienes, por ejemplo, que en Guayaquil se encarcela y se proscribe al alcalde, se hace lo propio en Cuenca, se hace lo propio en Esmeraldas, se hace lo propio en, en Puerto Viejo, que son las ciudades, digamos, desde el punto de vista electoral, muy significativas, ¿no? Entonces tú tienes esa proscripción. Y entonces proscribes el partido, proscribes proscribes la institución, proscribes las personas y dejas el camino libre para que una tesis política pueda participar sin mayores sobresaltos. Y ahí tomas, mira, no sé si los amables, quienes nos siguen, los oyentes, ¿no? Recuerden esta famosa frase, pan y circo, ¿no? Allá sí, por el año 180 o 200 antes de Cristo, Junio Juvenal introdujo, es un escritor, un poeta, ¿no? Un político de entonces, introdujo esta frase. Y eso está pasando en Ecuador, fíjate lo que hoy sucede. Hoy sube la gasolina a 5,70. $5,70 en un país donde el sueldo básico es $480 del que tiene un trabajo y donde la canasta básica ya casi llega a $1,000. Entonces, realmente no puedes vivir así. Entonces, ¿pero qué hace el gobierno? Te pone a 5,70 en un país que produce, que extrae petróleo y adivina qué sucede. El mismo día, mira las cosas, las ironías que vive el país. Se le baja la cerveza al Ecuador. Ahí tiene expresión de pan y circo. Así se está gobernando el Ecuador. Entonces, para la derecha ecuatoriana, pero además que no solamente son temas de izquierda y derecha, sino que es para estos partidos hegemónicos, ¿no? Para estas tesis hegemónicas. Entonces, te entregan a ti pan y circo y por otro lado disponen impunemente de los derechos ciudadanos, pero además de los recursos naturales, porque también nosotros estamos siendo proscritos porque estamos transversalizados por esa lucha hegemónica entre los bloques económicos asiáticos expresados en China y estadounidenses, pues acá, ¿no es cierto? Entonces tienen una lucha por el acceso a los recursos naturales y nosotros estamos al medio. Estamos en la cordillera de los Andes, donde tienes muchos recursos que tienes oro, zinc, cobalto, uranio, petróleo, gas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tienes esto. Entonces, esa lucha planetaria, esa lucha hegemónica que tienen allí, se expresa en nosotros acá. Y esto sí tiene ganadores, desde luego. Tiene como ganador al gran capital. Pero tienes perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los perdedores? Las expresiones políticas disidentes, los que no aceptamos esa forma de repartirse el mundo. Entonces, eso es el marco general dentro del cual se proscribe y se expresa esta imposibilidad de participar en elecciones. ¿Qué está de por medio? El hecho de anular la democracia. Porque finalmente la democracia no es solo eso. Para nosotros la democracia es el que todos tengamos igualdad de oportunidades. Ese es uno de los elementos. Pero además de participar, a elegir y ser elegidos, debidamente informados, sin cortapisas, teniendo las herramientas informativas, institucionales para participar. Todo esto ha desaparecido del Ecuador. Entonces nosotros no somos una democracia constitucional en este momento, somos una cuasi democracia gobernada por el corporativismo. Entonces, las corporaciones han tomado el poder en el Ecuador y prácticamente aquí no pasa nada, nadie sale a decir nada. ¿Por qué? Porque todo está cooptado. Entonces tú tienes gran parte de la fuerza pública cooptada, tienes los medios hegemónicos cooptados, tienes la banca cooptada, tienes el poder político. Esto no había pasado en Ecuador, porque hubo intentos en su momento de el corporativismo tomar el poder en el Ecuador, con Dajic, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Sicto Durán Ballén, tú tienes con Félix Cordero un poco antes, ¿no? Tienes con Noboa, bueno, hubo otro presidente de Noboa, ¿no? Gustavo Noboa Bejarano, Ricardo, el hermano que fue del CONAM, y Gustavo que llegó a presidente, era rector de una universidad, y tuviste estos intentos, pero nunca se llegó a concretar de tal manera un plan como el que el presidente Novoa en este momento tiene. Y hay un elemento que se adiciona. Ecuador está participando, está influyendo en elecciones de los vecinos, cuanto en Perú, cuanto en Colombia. Entonces vemos que no es un tema aislado,
es un tema que trae desde el presidente Trump, pasando por la toma de Venezuela, la toma de Cuba, la toma de Irán, este momento la toma de Colombia, y entonces tú tienes esto, ¿no? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué hay estas expresiones? Entonces, estas expresiones tienen que ver con el acceso a los recursos naturales, tienen que ver con el uso de bases militares, tienen que ver con la confrontación de los bloques económicos, y estamos de por medio y por lo tanto estamos de más aquí y tienen que proscribirnos. Eso es lo que está pasando en el país, ¿no? Es realmente trágico y lamentable, ¿no? Y que se lo acepte de tal manera y que se intimide a la gente, ¿no? Que incluso la protesta social no se la criminaliza por todas partes. Es un contexto bastante complicado, ¿no? Y hablando de eso, me llegan aquí unas preguntas de la audiencia, de las redes, ¿no? En concreto, hablando del contexto preelectoral, ¿no? ¿Qué impacto cree usted que tiene la democracia? Para la democracia, que actores políticos relevantes enfrenten estos procesos judiciales o administrativos. Sería una. Ujú. Mira, nosotros no nos oponemos a que si alguien comete un delito, sea judicializado y pague por el delito que ha cometido. Pero tú tienes en el país, tal vez no sé si la audiencia en general lo conozca, ustedes como periodistas están un poco más al tanto de todo esto, ¿no? Pero la doctora Silva, una ciudadana polaca, acaba hace 2 días de ser asesinada, y el gobierno nacional se apresura en decir se suicidó. Pero ella había publicado días antes videos, decía me van a matar. Y el gobierno dice, no, 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 se suicidó, mira, aquí está todo eso. Entonces, además, lo hace por encima de Fiscalía y de la función judicial, que es a la que corresponde esta investigación. Entonces tú tienes la proscripción que te decía, pero además se abre el ataque individualizado contra líderes sociales incómodos. Y esto también, o sea, tú vas a decir, bueno, es un caso aislado. No, esta es una forma de gobernar, porque pasó lo propio con niños desaparecidos en las Malvinas. Ustedes recordarán que previo a instalarnos en esta entrevista lo estábamos conversando. Entonces tú tienes todo esto. Entonces, en un estado de terror, en un estado abiertamente autoritario, en un estado en que no existe división de funciones, no puede haber democracia. O sea, no puedes participar en libertad de condiciones. De manera que el impacto a la democracia no solamente es estropearla, sino que desaparecen esas bases democráticas sobre las que debe de cualquier república, cualquier nación estar asentada. Entonces, este momento Ecuador vive una cuasi democracia, este momento Ecuador vive una proscripción de la oposición política, que son algunas de las variables que en derecho político o en ciencia política se estudian para determinar si hay una autocracia, si hay una democracia, una plutocracia, ¿no? Entonces, los elementos que constituyen o que demuestran el hecho de que no vivimos una democracia plena están allí, ¿no? Este, proscripción, ataque a líderes sociales, eliminación de la expresión institucional, cooperación internacional, porque esto ya vivió América Latina en la década de los 70 con el Plan Cóndor. Nosotros pensamos que estamos viviendo un Plan Cóndor 2. Entonces tienes una coordinación internacional de las derechas, desde el norte en Estados Unidos, pasando por Colombia, pasando por Ecuador, llegando hasta Argentina con el presidente Milei. Y uno va a decir, bueno, ¿qué nos importa si gobierna la izquierda o la derecha? Al final es lo mismo. No. Si tú ves la expresión de Argentina, porque a veces hay cosas muy pequeñas. Yo estaba en Argentina haciendo unos cursos y vi una propaganda que la gente, vi una publicidad política que decía, no eh, votes viendo el televisor, vota viendo el refrigerador. Y vaya, sí, te juro que hay frases que resumen lo que quiere decir la ciudadanía, ¿no? O sea, hay momentos así. Y mira lo que pasa en Argentina. Primer productor, la mejor carne del planeta, o al menos de Sudamérica, que la produce Argentina. Ese pueblo argentino termina comiendo carne de burro. O sea, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, sucede porque esas son las políticas neoliberales. Entonces, la democracia también tiene que expresarse en el derecho a comer de la gente, en el derecho a trabajar. Y si trabajas, tienes derecho a estar asegurado, tienes derecho a que tus derechos, valga la redundancia, laborales, sean observados al menos. Pero arrasa con todo esto, los derechos de los jubilados, los derechos de los trabajadores, los derechos de la ama de casa. Entonces, es un déjà vu. Es algo que ya se sabía que iba, eso que ya sucedió y que se sabía que iba a volver a suceder. Pero aquí también yo tengo una observación al votante.
tengo una observación a quien participa de estos procesos democráticos. Muchas personas sabemos que esto va a pasar y votamos por eso. Entonces ahí viene el análisis que necesariamente hay que hacer de cuál es el papel de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el papel de aquellos que van a formar de alguna manera el criterio público, el criterio ciudadano? Y allí también yo creo que hay un gran problema porque de alguna manera las redes sociales están siendo controladas por el corporativismo universal, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tú tienes un Elon Musk, que es un conocidísimo líder de ultraderecha, que pues trabaja con el presidente Trump, hasta hace poco era funcionario, y que también pues es propietario de una de las redes sociales más potentes y conocidas, más difundidas, con mayor cantidad de seguidores o de integrantes en el mundo. Entonces tú tienes esto, y yo sí pienso que los ciudadanos están siendo instrumentalizados, están siendo acorralados eh, a través de estos medios para llegar a tener, ser útiles, ¿no es cierto? Entonces, y los que no son útiles, pues somos los descartables. Entonces, esto que, acuérdate, el Papa Juan Pablo II, pues hablaba sobre, eh, perdón, Bergoglio hablaba sobre, sobre los descartables. Entonces, hay conocimiento de esto. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un llamado a la opinión pública, al votante, de que se sacuda, de que no crea este tipo de cosas, porque se banaliza la política. Entonces, a los jóvenes, a través de las redes sociales, dicen, bueno, son mensajes de 10 segundos, de 15 segundos, en donde lo importante es cómo se viste la primera dama, lo importante es en qué carro anda el presidente, lo importante es qué perfume usa, y no las cosas que están implementando como políticas estatales. Entonces, yo creo que ese es un llamado que yo hago, o que yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que llegarse también a mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿por quién estamos votando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos siendo utilizados? Y para eso se necesita que se politice la sociedad. Porque aquí también hay un problema de fondo. A los jóvenes, y yo ya no soy joven, porque hasta los 29 años oficialmente se es joven, pero a los jóvenes se les dice, no te metas en política, la política es algo malo. Pero esa es ya una posición política para retirarlos del debate público y entonces que no puedan tomar estas decisiones informadas que te digo. Entonces, yo sí creo que los jóvenes, capaz mañana me van a hacer un recorte, la oposición, y decir, mira, está diciendo que si hay que politizar a los jóvenes. Desde luego que es mi llamado. Yo asumo lo que te digo, porque entonces esos jóvenes politizados y que tengan conciencia de cuáles son las banderas que deben enarbolar, yo creo que va a ser un poco más difícil vencerlos, va a ser un poco más difícil convencerlos. Lo que no está sucediendo en este momento en la sociedad ecuatoriana. Entonces, se está eh, desde desde los medios de comunicación, lo que se está haciendo es retirar, avergonzar al joven que participe en política, lo cual es gravísimo y es antidemocrático, porque no puede ser que tú puedas como ciudadano a los 12 años usar un celular y participar de las redes sociales, ¿no? Puedas participar de muchas decisiones en esos términos y no puedas involucrarte en tus decisiones políticas. Sí, realmente es trágica esa manipulación también, ¿no? Que ocurre con los jóvenes, por un lado, y se los va alejando cada vez, ¿no? Debemos realmente recordar que todo es político, no hay nada en esta vida que no sea político. También el deporte, ¿no? Quieren que se quede la política aparte del deporte. Cuando te pones a ver ahora viendo el mundial, la FIFA, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede con ese mundial? Todo tiene su componente político, realmente es un Hay un absurdo. autor Sí. que no sé si se pronuncia así, pero es Noah Harari, ¿no? Ujú. Entonces, algunas cosas me llaman mucho la atención, me gustan algunas cosas en las que él escribe y dice, y él, pues efectivamente habla sobre la política también, y él dice que, bueno, hay cosas tan sencillas, tal vez me equivoque en el ejemplo, pero la idea es esta, como tener una escuela o una biblioteca, dependen de decisiones políticas, y que el triunfo como especie humana, si es que esto es triunfo, porque creo que también estamos acabando el planeta, entonces como especie humana, se debe a la política. Entonces, por lo tanto, esa política es importante. O sea, no podemos dejar de conversarla. Absolutamente, sí. Bueno, quiero alentar a la audiencia aquí presente en Zoom que hagan sus preguntas, ¿no? Que alcen su manito en caso de que quieran hacer la pregunta. O que le escriban en el chat, también hay esa posibilidad.
Estoy atento, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier inquietud, aquí me tienen. Listo. Gabriel, el caso de Mónica Silva, sí, está polaca ecuatoriana, ¿no? Porque ella también es bueno, era nacionalizada, nos ha dejado consternados a todos y el libreto, como tú bien dices, pues es el mismo, ciertamente, de los cuatro de las Malvinas, ¿no? Que de repente hay alguien, ¿no? Sucede una desgracia de estas que suicidan a la gente, las hacen desaparecer y vamos, siempre salen a criminalizar a la gente, a tergiversar las cosas y para lavarse las manos y después la casualidad que sí era pues como se lo pensaba en un principio. ¿Cómo puede salir un ministro Ujú, con todo el poder que tiene quien preside la policía a decir, mire, fue un suicidio el mismo día de la muerte o horas después de la muerte? Esto es terrible porque tú no puedes cerrar las otras hipótesis sobre las que hay que trabajar. O sea, yo sé que pueden existir crímenes en cualquier lado, como te decía previamente, pero no puede salir el gobierno con todo su aparataje y además de redes a decir esto fue lo que pasó. Eso refleja una de las características de los crímenes de Estado. Verás que yo no estoy diciendo que es un crimen de Estado, porque yo no tengo una evidencia para ser concluyente y decirlo. Pero si hay una persona que te dice, me van a matar, necesito protección. Si hay una persona que denuncia cosas gravísimas que involucran a funcionarios de gobierno, como las 93 hectáreas que una familia que trabaja con el gobierno, que son altísimos funcionarios, se habían apropiado en Santa Elena. Si tú tienes ese tipo de denuncias y esa persona dice, necesito protección, y de repente el propio Estado sale a decir, se suicidó, entonces se van configurando determinadas características que ya vivió América Latina y que son, y que sigue viviendo además, y que son inmensamente dolorosas en México, pero especialmente en el cono sur, lo que pasó con las dictaduras, en donde te lanzaban de un avión al mar y por poco tú eras culpable de haberte lanzado. Entonces, eso desgraciadamente se está poniendo, está sucediendo acá. Y no es una novedad, como te decía, en estos gobiernos autoritarios. Viven, asientan su poder sobre el miedo. Y esto sí que realmente genera terror. Entonces, yo amanezco y yo tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo mi hija. Y lo primero que me dice mi esposa al amanecer, por Dios, cuídate. Tú no tienes ninguna garantía en este país para opinar. Entonces, lógicamente, genera terror, genera una inseguridad y calla las voces disidentes, que es lo que caracteriza a los gobiernos autoritarios. Pero aquí no se es autoritario por serlo. Está de por medio el acceso a los recursos naturales. No olvides que la familia del presidente, que tiene, yo no sé si tú lo has revisado, pero del PIB ecuatoriano, que es más o menos como el PIB de New Hampshire, en los Estados Unidos, que es 138, 130.000, 132.000 millones de dólares al año, el PIB ecuatoriano. El 2% de ese PIB lo maneja la familia Novoa. El 2% de ese PIB. Y dentro de ese PIB, ¿cuáles son los negocios sobre los que interviene? Minería. Y entonces son accionistas de grandes mineras y entonces intervienen en minería. Y allí en la minería tú tienes minería ilegal, tienes comunidades, etcétera. Entonces, esto es lo que está en juego, como te digo, ¿no? O sea, hay un proyecto económico muy claro, hay un proyecto político muy claro y que no necesariamente es democrático. Entonces, cuando tú ves la muerte de estas, los asesinatos, de estos suicidios, entonces tú empiezas a armar cabos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí con la minería? ¿Qué pasa acá con el acceso a tierras? ¿Con el acceso a contratos públicos? ¿Qué pasa con las voces disidentes? Ese es el riesgo que tenemos, ese es el miedo que tenemos todos los días en este país y que no es un miedo común todas las épocas, ¿no? Porque hemos tenido épocas acá en las que hemos tenido un nivel de muertos por cada 100.000 habitantes muchísimo más bajo de lo que tenemos, ni el 10% de lo que hay ahora. Hemos tenido épocas en las que podías caminar libremente. Mira, el presidente Correa gobernó 10 años, jamás metió un alcalde preso. ujú. El alcalde de Guayaquil era un opositor permanente. Tenían una confrontación política, pero a nadie se le ocurrió ir a enjuiciar a su mujer, a su familia, meterlos presos y presionar a la función judicial para que no salga, que es lo que está pasando con Guayaquil. Entonces, eso debe conocer la comunidad internacional, porque esto no es solamente el problema de un paisito allí en los Andes de 18 millones de habitantes. No, este es un tema que debe llamar la atención a la humanidad entera porque además que hay aquí seres humanos, también son expresiones del autoritarismo global, del corporativismo global que arrasa con los derechos de las personas. Eso es lo que está de fondo. Hoy es Ecuador, esto pasa aquí, pero hay un plan continental que tiene que ser detenido.
y que los ciudadanos desarmados no lo podemos hacer solos. Necesitamos criterio internacional, necesitamos que las voces del planeta entero se levanten y digan. O sea, yo me imagino cuánto, cuánto dolor sufre el pueblo de Gaza por lo que sucede. Hemos condenado lo que pasa en Gaza y el mundo sabe lo que pasa en Gaza. Pero en alguna medida nosotros tenemos nuestra propia Gaza acá también, porque estamos siendo atrincherados por las mafias que producen drogas en Colombia, que producen drogas en Perú, y somos un país pequeñito al medio, que no tenemos sino los propios recursos para defendernos y que estamos siendo parte de una lógica global que no defiende esos derechos, sino que, como te digo, tiene otras lógicas. Entonces, ese es nuestro llamado, esa es nuestra denuncia permanente. En esos términos vemos el asesinato de la doctora Silva. Sí, sí, como bien dijiste, ya no se puede hablar de democracia. Es otra cosa, sí. Tenemos desde Suecia una manito alzada, Edmundo. Por favor, tu micrófono. Otra vez, por favor. Ahora, Ahora, te oímos, te no te oímos, no te oímos. oímos. Hola, Lamentablemente, mundo, ¿me Lamentablemente, ¿me escuchas? escuchas? sí. Sí. ¿Puedes ¿Puedes escribir en el escribir chat? en el chat? Por Por favor. favor. Sí. Sí. Bueno, Bueno, entonces, entonces, El lenguaje de continúa. señas, mira, dices, Lenguaje de alerta, alerta, camina. A ver si me traduces, Lisa, mira, A ver, alerta, que camina. alerta, Ajá. camina. Sí, la espada de Bolívar por América Latina. Claro, yo lo aprendí en lenguaje de señas. Entonces, al mundo Así vamos es. a pedirle que nos haga la pregunta, aunque sea en lenguaje de señas, para que no quería, no me gustaría terminar la noche sin poder escuchar lo que nos Ay, plantea. sí, no sé qué le pasa a su audio. Por favor, arréglalo, Edmundo. Bueno, aquí nos llega otra pregunta, hablando acerca de las elecciones otra vez y del Consejo Nacional Electoral, porque algunos críticos sostienen que este consejo ha tomado decisiones que terminan favoreciendo al oficialismo. Y la pregunta es si consideras que el CNE mantiene la independencia necesaria para garantizar elecciones transparentes y La, competitivas. La ciudadanía debe saber que tenemos 5 funciones del Estado. Entre ellas se creó una función independiente, el CNE. Desgraciadamente ya el CNE no toma, bueno, la función electoral tiene dos partes en Ecuador. La una que es la parte de la justicia administrativa, que se llama TCE, que es Tribunal Contencioso Electoral, y el otro que es el CNE, que es Consejo Nacional Electoral. Tienen estas dos patitas, digamos. Entonces ya las decisiones no se toman ni en el CNE ni en el TCE. Las decisiones se toman en Carondelet y estas instituciones se han convertido solamente en una especie de brazo ejecutor de lo que manda el poder. ¿Cómo se expresa esto? Dice la norma ecuatoriana que las elecciones se celebrarán en el mismo año y las posesiones de esas nuevas autoridades se harán en el mismo año. Esto es febrero de cada año se hace, bueno, cuando corresponde a la elección y en mayo se hacen las posesiones de las autoridades, ¿no es cierto? Pues en Ecuador pasó totalmente las cosas diferentes. Se hacen las elecciones en 2025 ahorita y la posesión va a ser el próximo año. Ilegal y anticonstitucional. ¿Cuál es el elemento que se dijo? Viene el fenómeno del niño. Lo que pasa es que se equivocaron aquí, porque en realidad no es que viene el fenómeno del niño, sino que tenemos un niño fenómeno en la presidencia que está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, tú tienes esta expresión. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral proscribe la Revolución Ciudadana con una medida cautelar inexistente, porque no hay ninguna medida cautelar que se pueda, sin el debido proceso, previo desde luego, con derecho a defenderte, señalando casilleros, siendo escuchado, presentando tus pruebas, impugnando las otras pruebas. Todo esto que incluye ese macro derecho que es el debido proceso, el derecho a la motivación, a ser escuchado, etcétera. Además, que es algo sobre lo que no se discute que tiene que estar vigente. Sí lo recogen los convenios internacionales, la Constitución ecuatoriana, en la jurisprudencia nacional e internacional. Pero eso no le ha importado al Consejo Nacional Electoral y proscribe a la mayor fuerza política del Ecuador y sin que haya norma para eso. Entonces le dice, ¿sabes qué? Además no te puedes defender porque estás suspendido, por lo tanto no puedes presentar recurso. Entonces ya te puedes imaginar lo que esto pasa. Si eso no fuera suficiente, un líder joven que estaba ahí queriendo participar, Jan Topic, claro, por la derecha, pero igual, sea derecha izquierda en una democracia tiene derecho a participar, le dicen, sabe que usted tampoco puede participar. Entonces todo el mundo, excepto los que son de gobierno, pueden participar. ¿Quién avala todo esto? El Consejo Nacional Electoral. De manera que claramente es un organismo que no representa
ninguna garantía a la democracia. Acaban de cambiar a la presidenta, entre ayer y hoy, entre la madrugada de hoy, y se cambió la presidenta, la doctora Diana Tamaín. A buena hora la cambian, pero no hay ninguna garantía que el nuevo presidente signifique ninguna mejora para la democracia, porque es parte de la mayoría que venía actuando ilegalmente, ilegal e inconstitucionalmente. De manera que el Consejo Nacional Electoral, estas personas, en realidad, en una democracia y en un pleno Estado de Derecho, como el que aspiramos algún día a vivir, deberían estar presas. O sea, no podían ser autoridades, pero desgraciadamente lo son. Y son los que supuestamente van a garantizar estas personas que proscribieron partidos, estas personas que ilegalmente adelantaron elecciones, recortaron tiempos de apelación, de campaña y de expresión. Pero tú te vas a preguntar por qué recortan estos tiempos, por qué hacen todo esto. Verás lo que pasa. Tú sabes que hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Tú sabes que hay un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que tiene que seguir implementando Ecuador. Entonces, lo que trata de hacer el presidente Noboa es tenerlo lo antes las elecciones para no sentirse afectado por las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde esperamos, y ojalá que para bien de la humanidad sea arrasado la derecha estadounidense que está yendo a guerras, está vulnerando los derechos de los migrantes y etcétera. Todo lo que sabemos, invadiendo países que tienen pozos petroleros y todo esto. Entonces, lo que busca el presidente Noboa es evitar ser perjudicado, digamos, de alguna forma por esos reflejos de esas elecciones. Entonces, por eso adelante y todo esto. ¿Quién implementa todo eso? El Consejo Nacional Electoral. De manera que desde nuestra línea política no creemos absolutamente en ninguna garantía que represente esta institución. Te devuelvo la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, pero ¿cómo votar, no? Ese es el punto, ¿no? Si no tenemos la confianza en esa institución, es realmente duro aquello, ¿no? Saber que no se puede confiar en la institución que debería resguardar tu voluntad política, ¿no? Es duro, sí. Am, Tenemos desde Italia una pregunta. María Calle, por favor, tu micrófono. Ok, muy buenas No te noches. escucho, María. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, muy claro. ¿De qué parte de Perfecto. Italia? ¿En qué parte de Italia estás? La Spezia, pero cerca de Génova. Por parte Em, de mi esposa son italianos y mi hija pues también tiene la nacionalidad de la chiquitina y son de un lugar llamado Macerano. Es un Sur de pueblito de 2.000 Italia, habitantes. ¿Perdón? sur de Italia. Sabes que yo no, yo tengo que ir, no lo sé, no lo sé dónde queda, pero sé que Bueno, es Macerano, vinieron sus abuelos. bueno, ok, será bonito. Italia es hermosa. No podemos decir que no es verdad. Ahora, Antes que sigas, alguna vez estaba yo en Roma y le digo al guía, por favor, ujú. lléveme al museo, al mejor museo de Roma. Y me dijo, y nunca me olvido de esto, no, Roma es un museo. Entonces, me gustó mucho eso, ¿no? Y el juramento de Simón Bolívar ante el Monte Aventino. No descansaré mi brazo hasta que América se alivie. Me gustó antes su maestro Simón Rodríguez. Bueno, ahora no te interrumpo. Sigue, por favor. No, muchísimas gracias y un gusto. Italia es un museo abierto, se dice, al aire. Em, Yo quería hacer una pregunta. Nuestro programa es a partir del 2020, en agosto de 2020, que inició este tipo de comunicación para crear una visión y crear un enlace entre los migrantes que están en Ecuador, están aquí en Europa y sus familiares, que durante la pandemia fue muy fuerte, y Ecuador. Y justo el año de las seccionales del 2023 pudimos cubrir con la presencia de algunos candidatos también, que fue fantástico porque no esperábamos tanta hermosura de entrar para poder ganar las curules en las seccionales, pero también vivimos una cosa muy fuerte, la muerte de los candidatos, que prácticamente hasta justo, yo nunca me olvidaré, que se lo repito, de los candidatos que justo ahora, antes que se abran las urnas, fueron asesinados. ¿Usted cree que para estas seccionales vamos a tener un ambiente similar o el actual mandante puede evitar eso porque puede ser un peligro que le rellame, porque hay algunas situaciones que se han hecho propio y lo pueden revivir a su nombre y no le puede ser a su favor? Mi pregunta es así, porque
nosotros no estamos recibiendo, que ya las seccionales la vez pasada fueron sangrientas, murieron demasiados candidatos entre concejales, entre alcaldes, creo que repetir los nombres serían que un poco duro y crudo, pero es la realidad que estamos viviendo, es la realidad que estamos nuevamente viviendo y más allá de la crisis de violencia que vive Sí, Ecuador. yo pienso que como el año 2025, porque el 2026 todavía no tenemos datos finales, fue el año más sangriento de la historia del Ecuador. Eh, Hay datos realmente escalofriantes, no solamente con el número de asesinatos, sino además de la violencia y la crueldad con la que se han hecho. Personas descuartizadas, familias enteras asesinadas. Mira, hay más de 260 niños que el año pasado murieron en un conflicto del que no eran parte, porque les cayó una bala perdida, porque los desaparecieron. Quizá el caso más lacerante para toda la historia del Ecuador desde haber sido fundado en 1830 es el caso de los niños de las Malvinas, ¿no? O sea, ese es un caso que es una herida abierta por varios factores, porque supongamos que eran unos enfermos mentales los de la patrulla. Bueno, están presos, efectivamente, pero lo más grave es que el Estado sale con una política general, o sea, con toda una política diseñada para desmerecer las víctimas, que es algo realmente grave. O sea, esto es impresentable. Entonces, ¿qué me haría pensar de que en estas elecciones van a tener mayores garantías los candidatos? Ojalá que no haya ningún candidato asesinado. Pero recuerda, mataron incluso a un candidato, a un ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, opositor a nosotros, pero nosotros hemos condenado ese asesinato. Entonces ahora asesinan, incluso que todavía está preelectoral, a la doctora Silva. Entonces nosotros sabemos que el riesgo de quien decide ser candidato es sumamente alto y no tiene garantías en este momento en el Ecuador. Entonces tenemos que cuidarnos por nuestro lado, por nuestra cuenta, pero no podemos enfrentar al crimen organizado que tendría que ser enfrentado desde el Estado. Pero es que hay serias dudas sobre el combate al crimen organizado que hace el gobierno nacional, porque resulta que toda la droga que encuentran en Europa sale de los puestos privados que pertenecen a personas que son muy conocidas y que desgraciadamente ahora algunas están administrando el Estado. Entonces, cuando tienes un narcoestado, cualquier candidato que signifique lo contrario a eso, tiene la vida en peligro. Así yo pienso que eso ahora es real, ¿no? Eso es algo real. Nosotros vemos que el gobierno nacional actúa con absoluta crueldad con los contrarios políticos, pero es absolutamente laxo con los líderes del crimen organizado. Y no lo digo simplemente porque soy opositor, lo digo porque esto, por ejemplo, lo refrenda, lo corrobora, lo que no pudieron extraditar a uno de los líderes del crimen organizado desde España, porque no mandaron la documentación. Entonces, ¿cómo se explica que un Estado no puede mandar la documentación debidamente apostillada, debidamente legalizada, para que se extradite a uno de los líderes del crimen organizado? Entonces, tú ahí vas a encontrar expresiones que van a ir corroborando lo que yo te digo. De manera que yo no creo que hay garantías en lo absoluto. Sí, y eso es lo que yo quería prácticamente recordar porque le digo directamente porque yo quiero que esto se escuche porque ya hay una crisis de violencia y partimos del 2022 cuando iniciaron las candidaturas. Teníamos a José Arroyo, alcalde de Pujilí. Teníamos a Gerardo Delgado, precandidato a concejal de Manta. Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeralda. Miguel Ruiz, candidato a la alcaldía de Esmeralda. Así es. Richard Friedman, candidato a la alcaldía de Simón Bolívar. Te quiero Ona interrumpir. Un Santiago. concejal fue asesinado, Jairo Laya, ¿no? Iba a la reelección, fue asesinado también. Perdón que te interrumpí, sigue, por favor. Sí, sí, no, porque lo estoy leyendo porque yo quiero que esto quede claro, que no se vuelva a repetir, porque se habla mucho de que los jóvenes tienen que entrar a política, se habla mucho de que los jóvenes no tienen el valor y la fuerza, pero y sé que el imperialismo es fuerte, es duro, nudo y crudo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, están entrando de cualquier lado, de cualquier modo, y mi pregunta es, aunque otra. ¿Podemos nosotros tener un presidente que tiene doble nacionalidad?
y sobre todo el tipo de nacionalidad. Porque esa es una última pregunta que estaba también circulando en el web. ¿Podemos tener un presidente con doble nacionalidad? Porque muchas veces en las instituciones, en embajadas y para entrar en esos cargos, tú tienes que tener una sola nacionalidad. Porque si no, sería un problema para la injerencia No, de bueno, Estado. legalmente puede ser presidente. Nosotros tenemos millones de ecuatorianos que salieron a buscar mejores días cuando quebró la banca. Acuérdate en Ecuador que más de 2,5 millones de ecuatorianos, hoy esos ecuatorianos han estudiado, son personas que están regadas por el mundo, tienen derecho a la participación política. El tema es qué representan esos candidatos, porque a mi juicio el señor presidente Noboa no se siente ecuatoriano porque sus intereses, sus empresas están allá, porque fue criado por una de las familias más poderosas de los Estados Unidos. Él vivió en la casa de uno de los Kennedy. No tengo nada contra los Kennedy, pero ellos tienen sus propios intereses como imperio, como nación, que no son los imperios nuestros, que no son los intereses nuestros. Nosotros no tenemos intereses imperialistas, somos arrollados por el imperialismo. Entonces, lógicamente, el votante tiene que conocer este tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí, desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista legal, no tienes una prohibición para que una persona con doble nacionalidad pueda participar como candidato a presidente, ¿no? Eso no lo tienes allí. Pero la experiencia actual, la evidencia que tenemos en este momento es que personas como él no trabajan a favor de su pueblo o de su nación o de sus representados. Al parecer, sería más vale como un agente extranjero gobernando un país, tanto como lo hacían los imperios de Roma, etcétera, que nombraban gobernadores en una provincia y tenías que responder eso. Más o menos algo igualito pasa, ¿no? Y mira lo que se viene. Ponte tú en el escenario que gane el candidato de la derecha en Colombia. También una persona que juró defender los intereses, para obtener la nacionalidad estadounidense, juró defender los intereses estadounidenses. Presidente de un país en donde esas empresas funcionan y explotan sus recursos naturales. Entonces estamos ante un momento decisivo de la historia de Latinoamérica en donde tenemos que elegir, o a lo menos apoyar aquellas tesis que defienden las ideas que pueden mejorar la vida, la democracia, el destino de nuestros pueblos, ¿no? Para dejar de ser colonia, pues, ¿no? Porque también aquí se habla mucho de ese enfrentamiento izquierda-derecha, pero no es menos cierto que también hay un problema de colonialidad versus decolonialidad, porque aquí el gran problema es que seguimos siendo en alguna medida colonias y esa segunda independencia demora en llegar, ¿no? Devuelvo la palabra. Sí, y la colonización es mental, ¿no? Esa es la principal colonización que deberíamos bueno, desmontarla poco a poco, diría yo. Y eso se ve en diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Edmundo ha alzado otra vez la mano. Vamos a intentar darle voz por medio de mi celular porque no funciona su audio. Entonces yo lo voy a llamar ahora para que él pueda hacer, pues, su pregunta. Edmundo, coge el teléfono, por favor. ¿Ya está? Edmundo, coge el teléfono, porfa, te estoy llamando. A ver, un momento. Momento. A ver, bien. Ahora te Ahora te escuchamos. escuchamos. Quiero ir a llamar y presentador. Ya, eso es mi querido contar. Pues, Sí, bueno, adelante, Edmundo. bueno, ¿Se lo puede oír? parece que sí, yo puedo escuchar. ¿Me Perfecto. escuchan bien, verdad? Sí, sí, adelante. Parece que el doctor ha topado bastantes temas. Me interesaría el tema aquel internacional donde el llamado
estado profundo de los Estados Unidos que no acepta, digamos, perder la hegemonía y que nos ha llevado a guerras incansables. Posiblemente lo que pasa en Ecuador, a mí me parece que es un reflejo también de lo que está pasando internacionalmente. Me parece que usted ya ha señalado por ese lado. No sé si, digamos, hay una pérdida de parte de los Estados Unidos que en general ha puesto a las Naciones Unidas, digamos, en bancarrota. No hace caso y además se burla, digamos, de las leyes internacionales. De la misma forma está sucediendo en Ecuador con el presidente Noboa, digamos. Parece que le sigue al pie de la letra, digamos, a Donald Trump. En Ecuador se está planteando la revocatoria del mandato. ¿Cuál es la correlación de fuerzas de lo que llamamos progresismo, de la izquierda, digamos, de llevar a cabo y poder deshacernos de este presidente? Edmundo, ¿concluiste tu pregunta? Le repito, Sí. Ya. No, llegamos Sí, a... sí. si la concluiste, Sí, sí. pregunto. Ya, mira, si mañana tú haces una encuesta o podemos ir con la papeleta a revocar el mandato, yo creo, mira, no me lo invento, tenemos encuestas al respecto, que entre el 68 y el 72% de la población le revocaría el mandato al presidente Noboa. Lo haría sin duda. Porque aquí también hay un fraude democrático, porque ese es otro de los aspectos de izquierda-derecha, colonialidad versus decolonialidad y también ética versus antiética. Entonces, la ética del poder sería pues gobernar con el plan de gobierno que tú presentas ante los ciudadanos. El presidente de la República dijo, yo no voy a subir los combustibles. Fue lo primero que hizo. Entonces, se vacía de la ética del poder, la ética de la palabra empeñada, del plan de gobierno democrático que has aprobado en las urnas. Entonces, ese vaciamiento de la oferta electoral y de la credibilidad del presidente ha hecho de que la eventualidad de una revocatoria de mandato esté latente. Pero yo tengo serias dudas de que eso se pueda llegar a hacer porque ellos controlan institucionalmente el Consejo Nacional Electoral. Otra vez ahí mismo ese cuello de botella. Entonces el Consejo Nacional Electoral, yo creo, por decirlo de alguna forma popular, prefieren vender a la mamá que al presidente Noboa. Entonces, nuestras dudas, o digamos nuestras sospechas, es que ellos van a buscar cualquier razón, cualquier argumento, cualquier salida, ¿no? Excusa para no aprobar el hecho que vayamos a un proceso revocatorio. Porque donde que ese proceso revocatorio se active, no hay manera, electoralmente me refiero, ¿no? Porque luego cuestiones dictatoriales se están implementando, pero no hay manera que se salve. O sea, el pueblo ecuatoriano está harto, cuanto porque ha desoído el clamor popular, cuanto porque ha fallado la política de seguridad, cuanto porque la gente es práctica, está más pobre que cuando empezó el gobierno. O sea, no hay más empleo, no tienes mejor salud, no tienes mejores condiciones. Y hay cosas también simbólicas que molestan al votante y al ciudadano. Cuando tú ves un niño de 5 años siendo secuestrado por el ICE de Estados Unidos y cuando hay una voz que dice, alto, por favor, somos un país pequeño, pero tenemos dignidad, ¿no? Entonces, respete a los ciudadanos, no que se vamos a investigar, estamos pidiendo informe, se dan la vuelta. Entonces también eso deslegitima al gobernante como alguien que puede representarte, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es un cúmulo de cosas que están ahí sobre la mesa y que podrían significar, pero finalmente no creo que eso sea posible en términos mientras que continúe ese Consejo Nacional Electoral, que es un consejo, yo creo que donde es un buen ejemplo de lo que no debe pasar en una democracia nunca más. Sí, Sí, gracias por por eso. eso. Para ir Para ir cerrando, cerrando, si la si la tesis tesis, tengo un eco, no sé si no sé si ustedes lo oyen ustedes lo también. oyen también. Tengo un Tengo eco. un eco. Am, Am, mm, mm, bueno, a ver bueno, a ver si ahora es si ahora es mejor. mejor. Bueno, Bueno,
Hablando Hablando de nuestro de nuestro tema, ¿no? tema, ¿no? De la De la proscripción proscripción para para vencer. vencer. Si esa Si tesis esa es tesis es correcta, correcta, ¿qué ¿qué consecuencias consecuencias podría podría tener para tener las para las Hay, elecciones hay elecciones algo muy venideras? venideras? malo. ¿Sí? Ahí está Ahí muy está malo muy malo el Ah, retorno, el eco. perfecto. Un Momentito. Edmundo, Edmundo, ¿me por ¿sería favor por favor de de dejar dejar tu tu micrófono? micrófono? Gracias. Gracias. Otra vez, no te entendí. ¿Está mejor el audio ahora? ¿Sí? Ahora sí. Perfecto, Ah, ya, ahí listo. está muy bien. Ahora sí. Perfecto, ok, gracias. Bueno, entonces, hablando otra vez de nuestro tema, el tema que nos convoca, estimado Gabriel, si esa tesis de la proscripción para vencer es correcta, ¿qué consecuencias podría tener para las elecciones venideras y para la calidad de la, digamos, democracia ecuatoriana en medio plazo? ¿Sí? Bueno, Eh, las cosas hay que ponerlas en su debido punto. Este momento no se está eligiendo asambleístas o para quienes no están familiarizados con la política ecuatoriana, lo que serían los MP o Member of Parliament o los diputados, ¿no? Estamos hablando de unas elecciones seccionales, que son los gobiernos locales, que son una expresión del poder, pero local, ¿no? De manera que el hecho de que, qué es lo que pase va a ser un termómetro de lo que suceda, de cuál es el sentimiento de la gente, pero van a haber, lógicamente, lógicas locales, ¿no? Habrá un líder local allí que pertenezca o no a un partido político, etcétera. El tema aquí es que la Revolución Ciudadana, al no permitírsele participar en estas elecciones porque nos tienen proscritos, nos tienen suspendidos, hay una norma ecuatoriana que establece que quien en las elecciones anteriores no sacó el 5% o más, desaparece del registro electoral. Entonces, lo de fondo que está aquí es que a la Revolución Ciudadana, a esa expresión institucional inmensamente mayoritaria, que es la Revolución Ciudadana, en el mediano plazo va a ser eliminar el registro electoral porque no vamos a tener el 5%. ¿Por qué no tienes el 5%? Porque estás imposibilitado de participar. Eso es lo que aquí pasa de fondo, ¿no? Porque estas elecciones no van a cambiar ni la expresión parlamentaria en el Ecuador ni la expresión del presidente de la República. Entonces van a ser un termómetro de cómo va el presidente. Y lógicamente para el presidente en su proyecto dictatorial hacia el futuro, es muy importante contar con los municipios de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, exactamente los lugares en donde han sido proscritos los alcaldes o están enjuiciados, porque pende también un juicio muy peligroso sobre, o digamos una investigación penal muy peligrosa sobre funcionarios del municipio de Quito. O también eso está en camino y yo a veces pienso que ya uno de estos días me voy a amanecer viendo algunos allanamientos, porque además una miembro prominente del gobierno del presidente Novoa dijo que todos quienes somos oposición debemos dormir con pijama porque nos van a llevar presos, no sé si lo viste. Qué es más o menos lo que reedita lo que dijo el doctor Sebastián Roldán cuando era ministro del expresidente Moreno, que dijo que había que tener mucho cuidado para ser candidato de la Revolución Ciudadana, porque lo iban a meter presos. Entonces hay una amenaza permanente, hay una proscripción permanente, y eso es lo que va a pasar. O sea, lo que está de fondo allí es que nos quieren eliminar del registro electoral, quieren manejar las plazas electorales más grandes para perpetuar su proyecto económico, político y financiero que actualmente tienen. Y además un proyecto que va, como quiero insistir tantas veces, ya no lo voy a seguir insistiendo, pero que está en concordancia con el proyecto digamos, global, ¿no? Ese es el tema de fondo aquí. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que resistir. Nosotros en este momento estamos yendo a participar con otro número, con otro partido. Esperamos no ser eliminados nuevamente porque ellos piensan que pueden en cualquier momento, hasta el día de las elecciones, hacerlo. Y también va a tener que intervenir aquí muy fuertemente el control social. La Contraloría Social es importante porque las ocasiones en que ha rectificado el presidente no lo ha hecho porque lo dijo un líder de opinión o porque lo dijimos un partido opositor. Lo ha hecho porque las redes sociales se lo han obligado. ¿No? Porque es una persona que gobierna con el teléfono en la mano, viendo qué dice TikTok, qué dice Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes una ciudadanía militante que está enjuiciando esa forma de hacer gobierno, de ejercer el poder, lógicamente esta gente va a decir, bueno, esto no hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tiene que haber una frondosa participación ciudadana en todos los espacios que limite ese poder onímodo que en este momento están implementando y que están, pues, ejerciendo, ¿no? Muchas gracias por esa apreciación. Ahora,
Para ir cerrando, nos gustaría que nos dejaras un mensaje final para nosotros y nuestra audiencia, por favor. Me gusta una frase muchísimo. Solo viven los que luchan. No, no mueren en vano los que viven y luchan por una causa justa. Estas cuestiones, hay quienes nos han precedido y que ya lucharon. Ahí está el presidente Mujica, ahí está el presidente Correa, ahí está el presidente Lula, que son personas que han luchado y que han demostrado que se pueden hacer cambios. Entonces, mi llamado es a no dejarnos vencer por el miedo. Hay que estar de pie. Hay que, tenemos que seguir cantando por la vida, cantando por los derechos, cantando por las minorías. Tenemos que seguir luchando por eso. De otra manera sería entregarnos, de otra manera sería renunciar a una vida a la que tenemos derecho. Así es. Agradecemos a nuestro invitado, Gabriel Rivera López, por esta conversación tan importante como necesaria. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestro objetivo es construir juntos un espacio de integración, de, em, de intercambio en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también a la audiencia presente en este conversatorio, en las diferentes páginas y redes sociales y, por supuesto, los invitamos a seguirnos en las mismas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te digo, no? Gracias por todo también, ¿no? Chao. Adiós, Gabriel. Adiós.